Si releemos este libro, estos 5 capítulos, aunque están como entrecruzadas quejas, lamentos y acción de gracias, de todas maneras puede uno captar que de un momento, en un primer capítulo, segundo capítulo, digamos, de mucha desesperación y queja, de una primera parte de mucha lamentación y queja, ustedes pueden ver cómo se va dando progresivamente, bueno, primero incluso la confesión de la culpa, hasta llegar a un tono, pues si no totalmente positivo, sí esperanzador. Pensaba en esto porque aun cuando el primer capítulo y el segundo nos parezca muy duro, ¿se acuerdan? En el segundo sugerí yo que subrayáramos los verbos, ¿verdad? Entonces, pues ahí aparece claramente que Dios es responsable, ¿verdad? Si bien desde el capítulo 1, 18, ahí ya el que habla o el pueblo, algunos a veces en tono plural, a veces en tono singular, ya desde el 1.18 se confiesa la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad. Pero entonces, si pasamos al capítulo 3, precisamente ahí es donde pues de pronto se empieza a sentir este tono esperanzador, o este tono de confianza. No obstante, pues, lo que se ha dicho anteriormente, si vemos capítulo 3, verso 21, pero algo me vuelve a la mente y me da esperanza. El amor del Señor no se acaba, su misericordia no se agota. Cada mañana se renuevan, grande es tu fidelidad. Me digo, el Señor es mi herencia y por eso confío en Él. Bueno, verso 25, capítulo 3, bueno es el Señor con los que en Él confían, con el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es cargar el yugo desde joven. Verso 31, porque el Señor no rechaza para siempre, ¿no? Porque si aflige se compadecerá conforme a su inmenso amor. Y entonces esto pues, nos ayuda a valorar y a descubrir tal vez muchas veces lo que nosotros mismos vivimos en nuestra oración. La oración, la expresión, pues permite desahogar, quejarse, gritar, pero para el creyente, pues eso va pasando a un tono pues de abandono. De abandono tal vez sea una de las palabras en donde finalmente uno confía en el Señor, ¿verdad? Y dice a propósito de 1.18, en el 3.40 dice, revisemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor, levantemos el corazón junto con nuestras manos al Dios que está en el cielo. Nos hemos rebelado, hemos pecado y tú no nos has perdonado. Te cubriste de ira y nos perseguiste, masacrándonos sin compasión. Te ocultaste detrás de las nubes. O sea, no, sí,
Lo que quiero decirles es, al releer yo estos capítulos, pues me doy cuenta de ese vaivén de los sentimientos del creyente, del que escribe. Nos vamos al último capítulo, al capítulo 5. Pues para que no nos quede como ese sabor amargo, negativo, pesimista, se me hace interesante cómo está entrecruzada, está en un momento dado está la queja, en otro momento está la esperanza, la alabanza, la confianza, el abandono, ¿verdad? Entonces nos detenemos en el capítulo 5 y si gustan nos damos unos minutos para leerlo. Pues de nuevo, ¿verdad? El capítulo 5, un poco ambivalente en los dos tonos, podríamos decir, ¿no? La realidad que expresa el orante, ¿no? Recuerda, Señor, lo que hemos vivido,
Verso 3, hemos quedado huérfanos de padre y viudas quedaron nuestras madres. Verso 5, con el yugo al cuello nos oprimen, estamos extenuados, no nos dejan descansar. Y pues el pecado que denuncian los profetas en el verso 6, hemos extendido la mano a Egipto y a Asiria para saciar nuestra hambre. Sí, precisamente estamos en el contexto exílico, ¿verdad? Estamos en el contexto del destierro y precisamente es que el autor pues se queja ante Dios. El verso 7 ya lo habíamos dicho algo sobre la doctrina de la retribución. Dice el verso 7, nuestros antepasados pecaron y ya no viven, pero nosotros hemos cargado con sus culpas. ¿Se acuerdan que al estudiar Eclesiastés y Job decíamos que ponía en crisis, pues no necesariamente en duda? De hecho, Jeremías da ese paso, Ezequiel insisten por una parte en la culpa colectiva que se pasa, ¿no? Nuestros padres pecaron, nosotros en cambio con Ezequiel se da un paso hacia adelante, la responsabilidad es ya más personal, pero ciertamente aquí pues se siente con fuerza que lo que se vivió en el pasado pues ahora cae, ¿verdad?, sobre el pueblo, sobre las familias, y esto pues desafortunadamente todavía podríamos aplicarlo, ¿no? Porque muchas veces en las familias vivimos esta realidad, ¿no? A veces nos sorprendemos de una persona que ha vivido un ambiente muy adverso y logra salir adelante, pero otras veces en la medida que conocemos a la familia, conocemos al sujeto más. Entonces llama la atención esto, pero pues para que vean ustedes, aquí se me hace muy interesante la responsabilidad colectiva, ¿no? La responsabilidad colectiva que tantas veces también podemos aplicar en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas. Esclavos nos dominan y nadie nos libra de su poder. El verso 12, colgaron de las manos a los príncipes y no respetaron a los ancianos. En fin, esta situación pues que habla del exilio, del destierro. Ha cesado la alegría de nuestro corazón, pero sin embargo, vean ustedes el verso 19, pero tú, Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece por todas las generaciones. ¿Por qué entonces nos ignoras por completo? Nos abandonas por tanto tiempo. Conviértenos a ti, Señor, y nos convertiremos. Renueva nuestros días como en tiempos pasados. Pues, lo que en un momento es queja, rebeldía, echar toda la culpa a Dios, en otro momento pues es el orante o el creyente que sí se dirige a Dios, pero finalmente sabe su responsabilidad y se confía a Dios en lo que Él pueda hacer. Tú, Señor, reinas para siempre, es decir, eres mayor de todas maneras, ¿no?
y podrás ayudarnos en medio de esta situación, de esta realidad. Conviértenos a ti. Bueno, antes de pasar a algunos salmos, yo los invito, quería yo aprovechar para preguntarles si este texto nos ilumina en algo. Aquí he puesto 3 preguntas. Primero, ¿cuál es la situación de dolor y de abandono que vive el pueblo? Este pueblo de Israel, pues el exilio, el destierro. No se olviden lo que hemos dicho, hay referentes muy importantes para el pueblo que finalmente se han perdido, se han diluido, ya no están. La tierra, el templo, el rey, pues básicamente aquello que más da identidad, ya no está. Entonces por eso la pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Quién es el Dios mayor? Este Dios que nos había acompañado, ¿no? El pueblo comprende pues que no solamente nos había acompañado, nos acompaña, nos sigue acompañando, pero también es necesario hacer una confesión, porque aquello que habían anunciado Jeremías, Ezequiel, pues finalmente es lo que está detrás, ¿verdad? Nuestros antepasados pecaron, pero somos nosotros quienes cargamos ahora las consecuencias del pecado, ¿verdad? ¿Alguien quisiera decir algo de la situación que vive la gente de la Biblia, por supuesto, de este texto? ¿Qué nos dice, qué les llama la atención de la situación que vive el pueblo? Pues la inseguridad, digamos, que hay ahorita en todo el país, el abuso que hay hacia las mujeres, especialmente, como dice aquí el libro, que las mujeres fueron violadas, esto lo estamos padeciendo ahorita también. O sea, que hay no nada más mujeres, también con las niñas, ¿sí? O sea, no hay un respeto hacia la mujer, no eso de que, me refiero a que eres mujer y sobre la igualdad. Hay cosas que no vamos a poder hacer nunca igual que un hombre. Lo que pasa es que también las mujeres están abusando de esa libertad femenina, ¿verdad? Que a veces sí se abusa, ¿no? Pero también hay situaciones de abandono. A veces sí nos sentimos abandonados por Dios, ¿verdad? Yo es lo que yo veo en aquel tiempo como lo estamos viviendo ahora. Gracias. Precisamente la segunda pregunta que ya usted está ayudando a responder, ¿cómo refleja y expresa Lamentaciones la realidad de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestras familias? Sí. Es la realidad comunitaria del hombre, ¿verdad? Por las crisis existenciales y falta de valores en todos los niveles que vivimos el ser humano en las etapas diversas que existen. Entonces aquí los afectados específicamente, pues no podría yo decir que nada más los bebés que son abortados, sino es todo el ser humano, pero es la falta de la plenitud de la fe cristiana, sabiendo que tenemos a nuestra madre iglesia y en ella vamos a encontrar, como dijo San Juan, Dios no dejó, Él dio su visión a través, no nada más su primera misa la inició antes del Nuevo Testamento, porque ya el Antiguo Testamento ya existía. Y sin embargo, tenemos una ceguera mental donde no vamos más allá, no queremos aceptar
que el Señor siempre es omnipotente, es omnipresencia y siempre va a estar aparte de todo. Y aunque haya gente que tenga, entre comillas, mucha sabiduría, Él es todo. Y mientras no seamos humildes, mientras no tengas amor por el Señor, no vas a lograr trascender, no vas a lograr. Y ahí está Él. Y ahí está Él. En el santuario esperando, solito, que vayamos y digamos nuestra manera de pensar. Porque Él lo conoce, pero quiere que de nuestra boca nazca y digamos. Gracias, gracias, sí. Sí, Jorge. El versículo 7 dice, Capítulo 5. sí, nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus culpas. Me recordó, por allá cuando estaba empezando el instituto, sería 2008, 2009, que una persona comentó que se iba a ir a vivir al paso, era cuando estaba aquí la cosa que no hubiera. Y la discusión era sobre si debíamos de hacer frente como comunidad a lo que estábamos viviendo en esa época de nuestra ciudad. Y esta persona dijo, no, yo no tengo nada que ver porque yo no tengo la culpa de que de todo este desastre. Entonces yo no voy al paso, yo no puedo pasar y los demás porque hagan lo que quieran con mi ciudad. Y me hizo recordar eso porque este versículo me hace ver la vivencia colectiva precisamente. Puede ser que yo en lo personal estoy viviendo una situación, pero la verdad es que mucho de lo que estamos viviendo ahorita en nuestra ciudad, y mucho de lo que vivieron ellos, fue consecuencia de las acciones y omisiones que vivieron las personas. Hoy hablamos de que los jóvenes que no hacen caso, bueno, y nosotros como padres les inculcamos, ustedes les inculcamos, qué valores de vivir. No es que se pierden los valores no se pierden así como se pierden por la llave. Se pierden porque no hubo disciplina, porque no hubo coraje. Entonces, lo que estamos viviendo fue efectivamente el error de nuestros padres, pero también nosotros tenemos que hacer conciencia, en esto, de que lo que yo haga o deje de hacer ahorita, no va a ser lo que los hijos van a vivir. Y ellos van a poder decir, no, pues es que mis padres la pegaron y yo estoy viviendo las consecuencias. O sea, no, lo malo no sucede porque por casualidad. La mayor parte del tiempo es consecuencia de lo que hacemos o lo que dejamos
lo vemos aquí en las lamentaciones en esa época histórica y lo estamos volviendo a vivir hoy en circunstancias distintas, con situaciones diferentes. Ahorita que decía aquí que las mujeres han sido violadas por unas, otras es por su propio gusto, ¿no? Porque precisamente no hay esa conciencia. Entonces, pues no podemos decir, ay, somos víctimas. Yo creo que a veces también somos malos. Okay. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que este sentido de la retribución nos ayuda a tomar conciencia de una culpa colectiva, social, o del sentido social del pecado. Un pecado que afecta no solo a mí, sino a los demás. Lo que hoy le llaman la sociedad civil, que tiene que organizarse más también para poder participar, dar cuenta, protestar, etcétera, ¿no? Nos quejamos, pongo un ejemplo muy sencillo, nos quejamos de la situación política que vive nuestro país, del peso de un partido que sentimos a lo mejor lejano a nuestros principios como Morena, pero finalmente parece que la efervescencia sociopolítica solamente es en el momento del voto, ¿verdad? Y después como que nos desinflamos y nos falta seguir organizándonos, ¿no? Algunas veces nos quejamos, no nos quejamos, sino nos justificamos diciendo que, pues es que a mí no me gusta la política, pero sin embargo la política pues nos afecta a todos, porque allí donde se toman decisiones pues va a afectar a una ciudad, ¿no? Fíjense ustedes, ayer me dieron un dato que pues no me escandalizó, me puso muy triste y me puso muy reflexivo, porque dicen que Ciudad Juárez es la cuarta ciudad en México, la cuarta ciudad con el índice más alto de abuso infantil, de pornografía infantil. Hay ciudades, no sé si han leído ustedes, hay ciudades en México donde se recibe extranjeros y pues finalmente aprovechan violentando, abusando de menores. Bueno, México está entre esos países, así como en Asia alguno, pero que Ciudad Juárez en ese sentido tiene un lugar. ¿Qué va a pasar con estos niños en la medida que crezcan? No, pues es que tiene su mamá y su mamá lo deja suelto y que los papás se separaron y finalmente Lamentaciones nos ayuda también a pensar en las consecuencias de una falta, de una fidelidad, infidelidad, decimos que ya no hay principios, como decías ahorita, Jorge, pero finalmente esos principios en gran medida pues se beben, se maman, si me permiten la expresión, pues en el núcleo familiar o en el núcleo pequeño donde uno va creciendo. Entonces pues ahí está una tarea importante, ¿no? El hecho mismo de cómo en nuestras familias podemos ayudar a sentirnos corresponsables unos de otros. Ya en la misma familia muchas veces no, pues es su vida, ya está grandecito, ¿no? Ya no nos atrevemos a preguntarnos, a cuestionarnos, ¿no? Una pregunta tal vez también interesante que nos ayuda el autor de Lamentaciones es ¿cómo está Dios presente en esta realidad o está ausente?
¿Cómo está Dios presente o está ausente? Sí. Gracias. Sí. Yo pienso que al ser Dios dueño y creador de todo, siempre está presente en lo que hacemos y dejamos de hacer. Pero a la vez Dios está ausente en la medida que nosotros lo borramos de nuestra vida, lo alejamos o hacemos como que no vemos. Me llamó la atención en lo que ya de hecho cité, el verso 19 del capítulo 5. Mas tú, Yahvé, reinas por siempre. Tu trono permanece de edad en edad. Entonces alguien escéptico pudiera decir, ¿reinas? ¿Y cómo reina, no? O sea, pues, ¿y dónde está, no? Entonces aquí hay una confesión, como decías, de que a pesar de todo ahí está Dios. Habrá que afinar los oídos, el corazón, la mirada para descubrir la presencia del Señor. Una pregunta que nos podemos hacer, pero ya en otra perspectiva, en otra clave, pensando en Jesús, es cómo Dios estaba presente en el misterio de la cruz. Si el mismo Jesús dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Estaba presente ahí Dios? La teología, la cristología nos dice, sí estaba presente. De hecho estaba tan presente que por eso lo resucitó. Pero en ese momento estaba presente tal vez de una manera silenciosa o de una manera sumamente discreta, unido con su Hijo que estaba abrazando todo el sufrimiento del mundo. No sé si me explique. Entonces, de hecho, con Jesús aprendemos que aún en el sufrimiento Dios está presente, ¿no? Precisamente porque Jesús lo ha querido abrazar, ¿verdad? Quisiéramos que se manifestara liberando a Jesús de la cruz, pero no, pues ahí volvemos con San Juan que dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. O como dice la carta a los Hebreos, que aún siendo hijo en el sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia. Pues aún siendo hijo, eso no le restó entrar por un camino que supuso sufrimiento y muerte. Dice también el Evangelio de Lucas, cuando Jesús empieza a explicar a los peregrinos, dice que no era necesario que el Mesías padeciera. No era necesario. Y la carta a los Hebreos dice, convenía en verdad que aquel por quien es todo condujera a muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionando mediante el sufrimiento aquel que los iba a conducir. Entonces uno se pregunta, o yo les pregunto, ¿convenía? O sea, ¿que Dios no podía haber elegido otro camino? No, es que convenía entrar por este camino. Era necesario que el Mesías padeciera.
Entonces, bueno, últimamente he estado meditando en pues en eso que estamos muy familiarizados, porque a mí no me convence la respuesta de que, no, pues es que ya estaba escrito en la Biblia. No, pues es que así lo quiso Dios. Entonces la respuesta que yo voy encontrando es que ese amor ágape, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo, es el que me permite ir comprendiendo por qué convenía, por qué era necesario, porque en realidad, recuerdan ustedes lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, que hay que amar hasta que duela. Entonces el verdadero amor pues nos hace sacar lágrimas, nos hace renunciar, nos hace humillarnos. El verdadero amor nos hace bajar la guardia. Pero, y entonces el amor así, una vida así como la de Jesús nos redime, por eso era necesario, por eso convenía, y Él aceptó entrar por este camino. Pero un camino de autosuficiencia, un camino egoísta, un camino soberbio, no va a redimir al mundo. Lo que redime al mundo, lo que salva al mundo, pues es un camino, aunque suponga lágrimas, un camino de amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo perdona, como dice Pablo, ¿no? No sé si me explique. Entonces, ¿cómo estaba Dios presente en esta realidad? Nos vamos a dar cuenta que enseguida voy a anotarles algunos salmos que también son de este tiempo del exilio. Pues nos vamos a dar cuenta que, bueno, por una parte está presente ayudando al penitente o ayudando al pueblo a tomar conciencia. Está presente. Está presente en la fe de este pueblo que, a pesar de tanto sufrimiento, se atreve a decir: tú, Señor, reinas por siempre. Viva Cristo Rey, decían en la cristiada. Y decían: ahora sale barato ir al cielo. ¿Verdad? Ahí hay unos libros muy interesantes de un autor francés, Jean Meyer, que les recomiendo, son 3 tomos. Que así gritaban: ¿y por qué dicen que salía muy barato? Bastaba que te aguantaras 1 minuto, 5 minutos y ya te mataban. Pues sí, pero pues no es cualquier cosa así. Decía yo, por ejemplo, en persona, conviene que les zarandeen para entender cuando les salgo de camino. Zarandear. Sí, zarandear, estrujar, corregir. En cambio, pues muchos o la mayoría identificamos a Dios con el bienestar, con la felicidad, con la estabilidad y por supuesto que no nos gusta ser zarandeados, ¿verdad? No nos gusta ser cuestionados, estrujados. Y dice Jesús, cuando va caminando con sus discípulos, es necesario que el Hijo de Dios, al llegar a Jerusalén, va a sufrir, va a padecer, va a morir, pero al tercer día resucitará. Y entonces, bueno, pues finalmente les dejo la pregunta, ¿verdad? Porque decía un padre espiritual, decía: ¿estamos nosotros dispuestos a entrar en las conveniencias de Dios? ¿Cómo ven, Norma? Pues debemos estar dispuestos. Te quedaste muy pensativa. Me estás arrancando. ¿Estamos dispuestos? Como lo hemos... Aquí tenemos un texto pues que me parece a mí muy iluminador, Lamentaciones, que expresa el sufrimiento del mundo.
Piensen ustedes en otra consecuencia, en otra, esto que dice el autor: nuestros padres pecaron y nosotros cargamos. Miren, pienso yo en algo cada vez más palpable y cada vez más grave: el peso de la corrupción y del narcotráfico en los niveles de gobierno. Yo no recuerdo, antes del 24, que se atrevieran a maltratar a un candidato y menos a matarlo. Pero la contienda que tuvimos este año, antes de junio, pues fue eso y más. Candidatos que persiguieron, candidatos que mataron, candidatos que amenazaron. Y por otra parte, gente que está en el gobierno, incrustada en el gobierno, bien con el poder del gobierno, digamos legalmente, y que sin embargo se dice, sabemos, fluye, ¿no? Fluye el dinero y la relación con el narcotráfico. Por supuesto, eso se ha ido acentuando y va a traer consecuencias graves, difíciles para nuestro país. Nuestros padres pecaron, ya no están con nosotros, y nosotros somos los que llevamos las consecuencias, ¿no? Entonces, eso podemos tenerlo también en cuenta, ¿no? Y así podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Pero me parece que en ese sentido es una invitación a tomar conciencia de las consecuencias más amplias, sociales, colectivas del pecado. De hecho, en la teología moral se habla del pecado social, del pecado social. Le toca ámbitos mucho más allá de lo personal, de lo familiar. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Sí, señora, permítame. Dios bendiga. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias. Diga. Sí, señora. Como todos sabemos, pero una cosa es descubrir el saber que los resultados es lo que la Biblia nos dice. Una cosa es sentirlo realmente. Estamos pero sentirlo. Ahora, Dios es bueno y misericordioso. Él no es castigador. Pero hemos yo la idea de que al libre albedrío tenemos que elegir lo bueno y lo malo. En la actualidad nos está consumiendo, nos estamos dejando consumir o comer o devorar por el maligno, por lo que usted últimamente usted ya sabe cuáles son: la televisión, la radio, el celular, pero no soltamos al maligno, no nos dejamos del mundo, nos estamos dejando devorar por el mundo. Entonces estamos aquí. Y las generaciones que siguen, las generaciones que salieron, necesitamos dar más del 100% para mantener la unión entre los que tenemos fe en Dios. Nos falta más fe. Y por eso hay una oración que dice: Señor, aumenta nuestra fe. Porque la tenemos muy abajo, los talones, en las nuestros pies. Creemos que porque vamos a ver esas noticias tenemos fe, no, nos falta demostrarlo. Por eso nos está comiendo el mundo, porque no hay tiempo para que estemos esa situación de la fe. Algo que no se ve, que para eso estamos los 5 sentidos: dormir bien, comer bien, de quitarnos la televisión, darnos
obtener una administración del tiempo de ello. Y nosotros como dijo Santa Teresa de Calcuta también, es conveniente que los padres eduquemos a los hijos a ser santos. Imagínense, imaginemos qué maravilla educar a los perros a que tengan 17 años y sean menores de edad, porque es un seminario. Sí. ¿Verdad? Esperamos desde que están bautizados, hay que educarlos por costumbres eternos. Ejemplos de nosotros mismos, costumbres que un niño va a empieza por no lo que es, pero habla de Dios en la iglesia, o ayuda a que no puedes aprender a portarse bien en la mesa. Pero si los deja que vengan y que salgan, pues no. Pero así dice la Santa Madre de Calcuta. Si pudiéramos educar a nuestros hijos desde la infancia a ser santos, yo me ilusiono, me imagino que siempre me gustaría que fuera una realidad, aunque sea un sueño. Pero la Madre Teresa comentó eso. Actuar como Dios nos pide, que realmente nos falta la actualidad, porque nos está devorando muchas cosas del mundo. Y vemos que aunque el vecino tiene carro, tiene muchos hijos, o tiene muchas casas, aunque también te voy a ayudar a ir a casa, por ir a trabajar, por ir a conseguir dinero para tener más casas. Nos dejamos devorar, no nos entendemos, no decimos, no, mira, vamos a ver sencillamente, tranquilamente. El maligno también son estos señores que son las guerrillas que nos atacan, nos hacen daño. No tiene que estar en la casa, pero sí demostrar a la gente que somos más los buenos, como dicen muchas veces en las partes, somos más los buenos. En cambio nos escondemos en las casas, mejor, por sobreprotección. Y resulta que los malos nos devoran. Gracias. Sí, no decir usted algo. Sí, iba a comentar, padre. Juan Pablo II señaló que el dolor no es un castigo inmerecido, sino un inmerecido tesoro. ¿Un qué? Inmerecido tesoro. Tesoro. El dolor. Puede convertirse en un medio, ¿verdad? En un camino. Por eso lo de tesoro, ¿no? Por eso también lo que les he dicho desde un principio, la situación del destierro, del exilio, se puede mirar con diferentes ojos, ¿verdad? Una desgracia, un fracaso, pero sin embargo algunos piensan que más bien es una oportunidad, ¿verdad?, para reconstruirse, y por eso dicen que el exilio se transformó en una cantera de espiritualidad, en una, pues ahí, ¿cómo le llaman a esos lugares donde van y sacan piedra, sacan arena, ¿verdad? Y en donde aparentemente podría ser un momento de tristeza, de fracaso, sin embargo, como vemos también aquí en Lamentaciones, a pesar del dolor y del sufrimiento, el autor confiesa su dependencia con Dios, de Dios que reina por siempre, como lo dice al final, de Dios que está presente, etc. Entonces, un tesoro, ¿no? A pesar de que, pues aparentemente eso no pueda ser, ¿no? Miren, yo creo que con esto, como dice un autor, vamos a ir viendo cómo estos escritores buscaron dar un sentido a la crisis, a la catástrofe, ¿verdad?, vivida, tratando de dar respuestas, ¿verdad? Y me llamó la atención este autor que anota 3 preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios permitió o causó la caída de Jerusalén? ¿Por qué Dios lo permitió? Los autores se van a preguntar, los profetas van a tratar de responder, y entonces, como ya lo insinúa aquí Lamentaciones,
No es Dios quien lo permitió, somos nosotros responsables que causamos esto, ¿no? Y si Dios lo permitió, entonces, en todo caso, nos puede enseñar algo la vida, ¿no? Padre, recordé una clase que nos dio la madre Cristina acerca de Corintios, la sede de Corintios, donde la gente era tan pagana que hacía el sexo en las plazas. Nos dicen que Corinto se volvió casi un sinónimo de prostitución, al punto que decían, en lugar de vamos a prostituirnos, vamos a corintear. ¿Sí? O sea, realmente, pues era un puerto, ¿verdad? Era una ciudad que tenía 2 puertos, perdón. Había una confluencia ahí de gente de diferentes procedencias. Piensen ustedes lo que es un puerto. Ahí mismo en Corinto había culto a la diosa Afrodita y se permitía la prostitución sagrada. Entonces, pues todo esto definitivamente influye, ¿no? El autor pues nos invita a preguntarnos por qué Dios permite, ¿no? Y hemos estado pues ya adentrándonos en esto. No es necesariamente Dios, somos nosotros. Una segunda pregunta: ¿cuál es el verdadero resto de Israel que permitirá alimentar la esperanza? ¿Los que quedaron en Judá o los desterrados en Babilonia? No se olviden que no todos se van a Babilonia, básicamente se llevan a la clase dirigente. Muchos, los pobres, en general se quedan en la tierra, en Judá. ¿Cuál es el verdadero resto de Israel? Sofonías hace referencia al resto de Israel, ¿no? Los profetas, estos hombres y mujeres que alimentaron la esperanza, ¿no? Que escribieron obras, aún como Lamentaciones, pues ayudan a preservar, ¿no? A permanecer perseverar en la fe. Entonces, padre, el resto de gente que fue a Babilonia regresó cuando asimiló el dolor y logró salir adelante, pero ¿cómo? En No. el retorno a Bueno, ahí hay dos, no es fácil la respuesta, o más bien, al resto no es precisamente los que están en Babilonia o los que están en Judá. Sofonías le llama al resto, el resto, a ese pequeño grupo, comunidad, sea en Babilonia o en Judá, que permanece fiel y que alimenta la fe. Los de Babilonia van a regresar cuando precisamente en el panorama mundial aparece Persia con Ciro, gracias, en el 538, y entonces con una política más benigna. Hay un edicto de Ciro, se dice, ¿verdad?, donde permite a los desterrados regresar, pero hay que estar muy atentos porque no todos regresan. Algunos se habían acomodado ya en Babilonia y tenían sus intereses, y aunque siguen perteneciendo al pueblo y son creyentes, se quedan fuera. Como también muchos están en Egipto. No se olviden de este fenómeno de los del destierro, de donde va a surgir después la posibilidad de una Biblia, de un escrito, ¿verdad?, la de los 70, la traducción, ¿verdad?, precisamente porque ya no están en la tierra, ¿no? Esdras y Nehemías ahí van a protagonizar la reconstrucción y el acompañamiento del pueblo, ¿no?
pero muchos pues ya no volvieron. Muchos regresaron y luego también otra cosa para hacer honor a la verdad, regresar no es sinónimo de integrarse con facilidad. Batallaron muchos, no sé si valga la comparación. Hay gente nuestra que conocemos, hay gente nuestra que se ha ido a los Estados Unidos buscando mejores condiciones, pero sin olvidar sus raíces o sin olvidar el corazón acá. Entonces ellos se van y a veces idealizan lo que han dejado, ¿no? Cuando regresan, no siempre las cosas son como las esperaban ellos, ¿no? La familia tal vez se encuentra ya desarticulada, el terreno que habían dejado lo invadieron, etcétera, ¿no? Cuando los exiliados en Babilonia regresan, pues está el testimonio de Esdras y Nehemías, en donde va a haber tensiones y conflictos muy serios para reconstruir y para reconciliar, ¿no? De tal manera que ese era de una manera muy tajante, muchos se habían casado con paganas, entonces van a pedir pues que se separen, que muchos habían reemprendido su vida, pero no precisamente los principios de la ley. Entonces va a ser todo un esfuerzo de reconstrucción que no va a ser fácil. Quiero enseguida anotarles aquí junto con Lamentaciones tenemos una serie de salmos que será bueno que ustedes los vayan conociendo y leyendo. Esta Biblia es la de la Iglesia en América. ¿La podemos conseguir en Sí, pero déjenme decirles una cosa. Yo, bueno, me gusta esta Biblia, de hecho la estoy usando para conocerla, pero siempre utilicé y he utilizado la Biblia de Jerusalén. Y me gusta mucho la Biblia de Jerusalén porque a un versito en el margen le ponen la referencia bíblica. Entonces inmediatamente me reenvía allá. Por ejemplo, este texto que leías, Jorge, de la retribución, que es el capítulo 5, verso 9 o verso 7. 7. Bueno, esta Biblia me hace más trabajar, porque en el Salmo 44, por decir, me pone abajo una serie de referencias, pero quiere decir que tengo que ver todas las referencias para ver cuál se relaciona con tal verso. No, aquí en esta, ¿verdad? Este verso 7, capítulo 5, inmediatamente me reenvía a Ezequiel, por ejemplo. ¿Verdad? Nuestros padres comieron de la gracia y a los hijos les dio la dentera, dice, ¿verdad? Entonces, en ese sentido se me hace muy práctica, muy más pedagógica, pues esta, sin demeritar, ¿verdad? Esta traducción es una traducción que pidieron los obispos latinoamericanos del CELA y en donde participaron puros biblistas latinoamericanos, entre ellos 3 sacerdotes de México. No sé si 4. Carlos Junco, que vive en Monterrey, uno que ya es obispo y que es biblista, Carlos Aguiar, que es el arzobispo en México. Entonces, este es el mérito, ¿no? Que quisieron hacer una traducción también más cercana a nuestro lenguaje, ¿no?
¿Perdón? La que lee, Sí, Biblia de la Iglesia en América, y la de Roma. la de Jerusalén. Bueno, entonces, salmos que nos pueden relacionar, vamos a dar un segundo pasito, que nos pueden conectar también con lamentaciones, salmos que nos pueden ayudar a entrar en esta experiencia. Algunos piensan definitivamente que son salmos exílicos, ¿verdad? Entonces, 44, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 123, 129 y el más conocido 137. Que se me seque la mano derecha sin me olvido de ti, Jerusalén. Dice. Pasen ustedes al Salmo 60. Vamos a ¿dónde? No. Entonces, este es 44, 43, 60, 50, o sea, no, esa es la, tal como aparece en la Biblia. Es la súplica nacional después de la derrota. ¿Perdón? Así es. No le escuché. La súplica nacional después de la derrota. Sí, sí, sí. ¿Alguien gusta leer el Salmo 60? ¿En voz alta? Cuando luchó Aram contra Aram de Sobá, y Joab volvió para derrotar a Edom en el valle de la sal, dando muerte a 12,000 hombres. ¿Es el Salmo 60? 60. Pero en el verso 3. Ah, bueno, es que están leyendo la introducción, ¿verdad? Sí, voy a ver sobre. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has deshecho. Estabas invitado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la agrietaste. Repara tus grietas porque se desmorona. Impusiste a tu pueblo una dura prueba. Nos hiciste beber un vino embriagador. Diste a tus fieles la señal de retirada para que huyeran de los arqueros. Sálvanos con tu poder, respóndenos para que se pongan a salvo tus predilectos. Dios habló desde su santuario. Yo repartiré triunfalmente a Siquem y distribuiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, Manasés me pertenece, Efraín es mi yerno, mi centro es Judá. Moab es la vasija donde yo me lavo. Plantaré mis sandalias en Edom y cantaré victoria sobre Filistea. ¿Quién me llevará hasta la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom si tú, oh Dios, nos has rechazado y ya no sales con nuestro ejército? Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos. Se fijan ustedes,
ese pasaje del grito, del clamor al abandono. El Salmo comienza claramente en el verso 3 diciendo: Dios, nos has rechazado y destrozado, te has enojado, vuélvete a nosotros, hiciste temblar la tierra, la agrietaste. Y después en el verso 11 dice: pero ¿quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? Si tú, Dios, nos has rechazado y ya no sales con nuestras tropas. Pero entonces termina confiando o abandonándose en Dios. Danos tu ayuda frente al enemigo, porque es ilusoria la ayuda de los hombres. Con Dios conquistaremos el poder. Será Él quien aplaste a nuestros enemigos. En el capítulo 5 de Lamentaciones decía: pero tú, Señor, reinas por siempre. Y se me hace bonito, ¿no? Cómo se entrecruzan, se entrelazan las quejas, los clamores, pero también con la confianza y el abandono en Dios. ¿Alguno de estos versos les llama la atención? Sí. ¿Recuerdan aquel cantito de la renovación? No es con espadas ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Entonces, como también lo dice el canto del Éxodo en el capítulo 15, ¿no? Pero vean ustedes, pues, se me hace bonito leer todo el Salmo para que no nos quedemos con el sabor. Vuelvan ustedes al Salmo 44. ¿Alguno de ustedes se anima a leerlo? Voz alta. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Oh Dios, hemos oído con nuestros oídos y nuestros padres nos han contado lo que tú hiciste en sus días en aquellos tiempos pasados. Con tu propia mano echaste fuera a los paganos, castigaste a las naciones y estableciste ahí a nuestros padres. Pues no fue su brazo ni su espada lo que les dio la victoria. Ellos no conquistaron la tierra. Fue tu poder y tu fuerza, fue el resplandor de tu presencia, porque tú los amabas. Mi Rey, mi Dios, tú diste las victorias a tu pueblo, por ti vencimos a nuestros enemigos. En tu nombre aplastamos a los que nos atacaban. ¿Por qué no cogería yo en mi arco, ni mi espada podría darme la victoria? Fuiste tú quien nos ha visto vencer a nuestros enemigos, quien puso enemigo a los que nos odiaban. Siempre estaremos orgullosos de ti, oh Dios, y siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has rechazado, nos has cubierto de vergüenza, ya no sales con nuestros ejércitos. Nos has hecho dar la espalda a nuestros enemigos. Los que nos odian, nos roban y se llevan lo que quieren. Nos has entregado como si fuéramos ovejas para el matadero. Nos has dispersado entre los paganos. Has vendido tu pueblo muy barato y nada has ganado con venderlo. Nos has convertido en objeto de insulto, nuestros vecinos nos ofenden y nos critican. Has hecho que los paganos se burlen de nosotros, al vernos mueven rumores la cabeza. No hay momento en que no me veo humillada, se me cae la cara de vergüenza por culpa del enemigo que trata de vengarse y me ofende y ultraja. Esto que nos ha pasado no fue por haberte olvidado, no hemos faltado a tu pacto, no hemos
pero por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, despierta. No nos rechaces para siempre. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te olvidas de nosotros que sufrimos tanto, tanto? Estamos vestidos y humillados, arrastrando nuestros cuerpos por el suelo. Levántate, ven a ayudarnos, sálvanos con gran amor. Pues tal vez este salmo tiene el sabor de Lamentaciones en el capítulo 2, que curiosamente el salmista se atreve a decir: todo esto nos sucedió, verso 18, todo esto nos sucedió sin que te hubiéramos olvidado, ni hubiéramos transgredido tu alianza. No se había vuelto atrás nuestro corazón, ni nuestros pasos se habían desviado de tus senderos. La súplica del 24 de nuevo nos ayuda a mirar la confianza del orante. Despiértate, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces. Este salmo es muy bonito porque recoge también la tradición de los padres, ¿no? Lo hemos escuchado con nuestros propios oídos. Nuestros padres nos lo contaron. Cómo te condujiste en el pasado, ¿no? Cómo realizaste grandes prodigios, ¿no? En cambio ahora, ¿verdad?, ya no sales con nuestras tropas, nos haces retroceder frente al opresor y nuestros enemigos nos despojan. ¿Algún verso de aquí les llama la atención? Lean con atención estos salmos, ¿verdad? Los vemos Dios mediante el sábado próximo. Lean los salmos, subrayen lo que les llama la atención, preguntémonos cómo el salmista expresa algo de lo que yo he sentido o vivido, cómo el salmista expresa algo de las víctimas en nuestro mundo. ¿Dónde estás, Señor? Despiértate, levántate, haz algo, ¿verdad? Se me hace interesante ese ejercicio para que también no solo estemos familiarizados con lo que dice el texto, sino cómo lo que expresa el texto expresa también algo de mí, algo de mi familia, algo de algún enfermo que conozco, algo de nuestro mundo que sufre, ¿no? ¿Sí? Bueno, estos salmos anotados aquí son también del tiempo exílico. Quiero preguntarles también una última cosa antes de concluir. ¿Ustedes estudiaron formalmente la historia deuteronomista? No más lo que tengo Lo que yo les he sugerido. Bien. Formalmente No. Formalmente. Ok. Porque, bueno, para comentarles, la historia deuteronomista comprende el libro del Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y a propósito de lo que dice el Salmo 44, nuestros padres nos lo contaron, recoge, es un gran esfuerzo que es lo que quisiera yo insistir, promover, el hecho de hacer memoria de la historia, precisamente para comprender lo que nos está pasando. Entonces, ese esfuerzo nos manda el autor, los autores dicen que es un esfuerzo que inicia con el rey Josías de recuperar la historia para comprender lo que nos está pasando y por qué nuestro pueblo se había olvidado de algo tan importante como era la celebración de la Pascua, por ejemplo.
desde Ezequías, Josías. Pero eso también plantea, lo vamos pues a ver, eso plantea también una situación particular, porque normalmente al Pentateuco pues lo conocemos así porque son 5 libros. Cuando estudiamos la historia del deuteronomista nos damos cuenta, se sugiere por los estudiosos que más bien en su origen el Pentateuco no era tal, sino era más bien una unidad de 4 libros, Tetrateuco, ¿no? Y el Deuteronomio en realidad era la introducción a esta gran obra histórica de historia deuteronomística. Pero entonces quería preguntarles, no vamos a detenernos en todos esos libros, pero sí dar una visión general, ¿verdad? Porque a propósito de una cantera, ¿no?, de espiritualidad, ese esfuerzo en gran medida se inicia tal vez antes del destierro con Josías, pero se concluye en el exilio y en el postexilio. Sí, Permítame que me muy grabado aquella fase del libro del Padre Sigre, a propósito de Josías, donde de una manera novelada relata cómo fueron construyendo. Les voy a compartir ese libro, lo tengo en digital, Introducción al Antiguo Testamento. Algunos ya lo conocen, pero es un libro de referencia, no para especialistas, para quien quiera conocer la Biblia, y ahí hay un capítulo dividido en 3 partes dedicado a la historia deuteronomista, pero el genio del Padre Sicre es que nos lo platica de una manera muy sabrosa, ¿verdad? Cómo se fue gestando esta historia deuteronomista en el tiempo de Rey Josías y se concluye posteriormente. Sí, yo se la subo para que lo compartan. Muchas gracias.